En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo de Cuaresma y el Evangelio de hoy de San Mateo nos muestra la cuarentena en el desierto de nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado un 6 de enero, como nos lo dice Santo Tomás de Aquino, como también otra fecha conmemorable que ya conocemos, del 6 de enero, 30 años antes, recién nacido, cuando fue adorado por los Reyes Magos, y un mismo 6 de enero, un año después de su bautismo, las bodas de Caná, en el matrimonio de San Juan, y que a partir de allí, pues, dejando ese matrimonio, se hizo apóstol privilegiado y más amado que todos. Aunque el padre Castellani dice que inmediatamente fue las bodas de Caná, pero entre Santo Tomás y el padre Castellani me parece que está claro con quién se queda uno, ¿no? Además, si es un 6 de enero, no puede ser. Entonces, además nuestro Señor fue a las bodas de Caná con sus discípulos, entonces tuvo que haber pasado algo de tiempo, y fue lo que pasó, un año. Paro aquí porque quería hacer una aclaración y me había olvidado. El domingo pasado, cuando me refería a San Roberto Belarmino, dije que era nieto. Bueno, se habrán dado cuenta, no era nieto de ningún papa, era sobrino del Papa Marcelo II, pero no nieto. Creo que se entiende. Dije que era fundamento de Trento, más que fundamento, se fundamentó en Trento, aplicó, tomó la reforma de Trento y fue uno de los grandes aplicadores de la doctrina tridentina. El que sí fue un fundamento realmente del Concilio de Trento fue San Carlos Borromeo, que también fue otro sobrino de un papa que creo que fue Pío IV. Pero bueno. Y también, para zanjar con doctrina lo que dije del Papa hereje, me encuentro con un texto que gracias a una feligresa española me hizo llegar. Es curioso cómo hay gente que, por decirlo así, acaba de llegar y se empapa más que muchos que tienen 20 o 30 años. Yo no conocía este texto, pero uno ve que estamos diciendo lo mismo, la misma doctrina. San Francisco de Sales es conocido como el santito de cachetes colorados, con la introducción de Bota, que es muy bueno, la vida de Bota, y ahí nos quedamos. Y fue un gran teólogo, y no solamente tuvo grandes controversias con los protestantes y los herejes y los cismáticos, sino que hay un libro de Lavac, de San Francisco de Sales, Meditaciones sobre la Iglesia, controversias, así se llama. Entonces no es el santito de cachetito colorado, porque hasta a veces, pero bueno, y dice así: en la antigua ley, el gran sacerdote no llevaba siempre el pectoral
sino solamente cuando se revestía con los ornamentos pontificios y entraba en la presencia del Señor. De la misma manera, decimos que el Papa puede errar en sus opiniones particulares, como es el caso de Juan 22, e incluso caer en herejía, como tal vez ocurrió a Honorio. Cuando cae en herejía, ipso facto pierde su grado y la Iglesia debe privarle, como dicen unos, o declararle privado de su sede apostólica y decir, como hizo San Pedro, a otro debe de dársele el episcopado. ¿Está claro? Ahora, esto no lo saben en la fraternidad, no lo saben los obispos de la fraternidad, no lo saben los tusistas, no lo sabe Gerard de Laurier, no lo sabe ningún tradicionalista, no lo sabe el padre Ortiz, que trata de hereje al sedevacantismo sin distinguir. Es que han leído primero la doctrina y después lo que los santos dicen con la misma doctrina y fundamento. Y aquí tenemos entonces que exactamente dice lo mismo San Francisco de Sales que San Roberto Belarmino o que San Alfonso María de Ligorio. Entonces queda claro. O sea que cuando digo brutos, imbéciles, animales, es que se los tienen bien merecido. Yo no puedo pontificar en el error. No puedo pontificar sin doctrina. Y eso es lo que lamentablemente ha pasado. Entonces, vean cómo ipso facto pierde. Está clarito. Entonces, ya vemos cuánta ignorancia y cuánto atrevimiento. Y por eso los invito a todos esos que se me planten al frente, de a uno por uno, todos juntos, da lo mismo, para decapitarlos por su estupidez de un solo sablazo. Así de claro. Pero es que da indignación. Entonces, San Francisco de Sales, nada más ni nada menos, que viene a confirmar lo que yo ya vengo diciendo. Y por si a alguien le queda dudas, pues bueno. Pero miren la ignorancia. Es terrible. Y no nos pongamos a hilar fino. Porque ¿a dónde queda Membiel, Castellani, Monseñor Lefebvre, Monseñor de Castromaya? ¿Por qué? Porque si tuvieran un texto así, se hubieran quizás atrevido a puntualizar las cosas y no dejar la laguna. O a menos que Monseñor Lefebvre, por ejemplo, lo tuviera tan claro en su cabeza que ni hacía falta decirlo y le bastaba con actuar y que la gente observara su actuar y ya está. Pero vemos que no fue suficiente. Y en la fraternidad se les llena la boca y me he enterado que el padre Conte, un imbécil más, y no por él, porque yo con él no tengo ningún problema. Y en la verdad me hago amigo de cualquiera que le haya dicho imbécil bien merecido, porque no es la persona a la que quiero ofender, es su estupidez.
Me dice un fiel, hace poco, no, aquí tienen, los que vienen aquí tienen que reconocer a Francisco, al Papa. ¿Y a dónde le queda? Cállese la boca si no sabe. Ahora, si él dice la misa una cum simpliciter, sin ningún distingo, sin ninguna subcondición, él es el hereje. Y el culpable es el padre Pagliariani, porque como superior no aclara los puntos doctrinales sobre las IES. Y si no sabe, que claudique y que elijan alguno que sepa. Pero es que no hay ninguno. Tendré que ir a ser yo superior de la fraternidad. Y ahí sí le corto la cabeza a la mitad de los miembros. Pues bien, entonces las cosas como son. Y continúo con el sermón que interrumpí. Pues bien, entonces, ya ni sé ni por dónde iba. Creo que con el bautismo de nuestro Señor, que fue el 6 de enero, aunque se festeja litúrgicamente el 13 de enero, porque no se puede el 6 porque se festeja la fiesta de los Reyes Magos. Pero ¿por qué justo 6 días después? Porque justamente la liturgia me está diciendo que después de que fue un 6 de enero, pero no lo pueden poner ahí porque está la otra, entonces lo ponen 6 días después. Pero nos debe bastar con lo que dice Santo Tomás. Y pues bien, entonces, ¿por qué nuestro Señor va al desierto a retirarse? Que no es un desierto como el Sahara. Es un medio acantilado de una montaña pelada, desértica, pero cerca de Jericó. Yo estuve ahí, hay que ascender, y era como una gruta, una cueva. Y no había como mucho espacio para caminar ahí. Porque hasta donde yo me acuerdo era como la ladera medio acantilado y ahí, pues bien. Pero el desierto siempre significa la soledad. Porque si todo está en el desierto, la Cartuja en el desierto y el desierto de la Cartuja son llenos de árboles de pinos verdes, cerca de Grenoble. ¿Qué tiene eso de desierto? La soledad. Pero la vegetación, nada de desierto, por ejemplo. Entonces, es así en el sentido de esa soledad de retiro después de una cosa tan importante para que nos quede claro, como después de haber sido bautizados, podemos y vamos a ser tentados por el demonio. Y más aún si lo hemos exorcizado, echado a patadas. Entonces por eso hay que tener esa vigilancia. Y de hecho es tentado por el demonio, que va a aprovechar para sacarse su gran duda, que no son tentaciones de la simple concupiscencia. Tienes hambre, come pan. Quería a través del pan que hiciera el milagro. Si eres el Hijo de Dios. El diablo no es ateo. Cree en Dios. No con fe sobrenatural, pero cree en la existencia de Dios al que combate. Porque nadie combate o se quiere hacer igual a Dios si no cree en ese Dios. Porque intelectualmente lo conoce naturalmente. Por eso la existencia de Dios se conoce naturalmente y sobrenaturalmente por la fe. Y es la misma existencia de Dios. Es
Que eso del ateísmo es la imbecilidad del siglo XX. Los paganos no eran ateos. Creían en Dios erróneamente, erradamente. La única religión que no cree en un Dios absoluto es el budismo, que es la aniquilación de la mente para concebir intelectualmente el ser absoluto. Por eso adoran las vacas y se restriegan en el estiércol. Y templo de ratas. Hay que decirlo. Y después vamos a aprender de la sabiduría budista. Tu abuela, pedazo de idiota. Anula la capacidad metafísica de concebir el ser absoluto. Es gravísimo. Pues bien, entonces, esa era la gran duda, y por eso tiene mucha razón el padre Castellani cuando dice que era para saber, sin ninguna duda, lo que él conjeturaba que era Dios. ¿Y por qué no podía creer? Porque no tiene fe. Porque no basta creer naturalmente, sí existe un Dios absoluto, porque el movimiento de las cosas no se puede perpetuar, tiene que haber la causa del movimiento, también una primera causa que causa todas estas cosas. También la contingencia o corruptibilidad de los seres que los hacen efímeros. Tiene que haber algo que no sea contingente o efímero, que se corrompa. O las perfecciones que vemos. Tiene que haber una perfección que las cubra todas. Y la inteligencia ordenadora que falta, que es lo que le pasa a todos los físicos astrofísicos. La batería se organizó sola y somos estúpidamente ceniza de estrellas, imbécil y hereje si eres católico. Porque Dios hizo el sol, las estrellas, el cielo y la luna. Y hizo al hombre de barro, no de la monachita, de Tarzán. Como erróneamente dio la posibilidad Pío XII y nadie le dijo nada. Por esa mentalidad idolátrica, herética, papólatra. Y a ver que me respingue alguien. No de los de aquí, porque pobrecitos, los como vivos, están muy cerca. Los que están lejos. No es que no hace falta, ¿tú para qué quieres saber? No, el Kempis, la inteligencia, el saber, eso es pecado. Curiosidad malsana, nacemos para saber. Y estructurarnos como seres libres en la verdad. Pero eso le dijo el padre Comte y lo digo a un fiel. ¿Tú para qué quieres saber? Claro, como tú eres un imbécil que no sabes, y la teología a ti te sirve de baño de oro, te hacen 3 preguntas y no saben ni responder. Pero así son todos. Entonces sí se sabe para qué sirve la teología y la filosofía. Y el saber que nos da Dios la inteligencia para eso, que nos especifica como seres humanos. Si no, sería igual a la ameba y a la monachita. Entonces, como si no hubiera una inteligencia ordenadora de las fuerzas químicas y físicas y biológicas. Se ordena solo. Tamaña estupidez de los astrofísicos.
que el que lo diga es un bruto y no habla científicamente. Llámese Hawking o como se llame. Por lo menos Einstein no era tan estúpido. Él decía, hay una inteligencia ordenadora. Y esa inteligencia ordenadora es Dios. Y lo que acabo de decir son las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino. Entonces, como si no hubiera una intelequia que organiza. Ah, no. Se formaron las estrellas del Big Bang y de ahí salió la gravedad o salió tu abuela, se hicieron las estrellas, salió el hidrógeno y después las cenizas de una que explotó y viene a ser, como dice el padre Carreira, que ya murió, el imbécil, somos de cenizas de tu abuela, de estrellas. Y aquí en la Javeriana también diciendo la misma estupidez. Y son astrofísicos. Que se pongan finos y que hagan física o astrofísica correcta y científicamente. Se acabó. Las cosas como son, entonces están engañando a la gente. Pues bien, entonces el demonio no podía creer porque no tenía fe, aunque sabía. Y por eso quería sacarse la duda de la conjetura. Y aprovechó el momento más delicado, después de un ayuno de 40 días que es completamente natural. No es como dice Salmerón, sobrenatural, ni por ahí, no. Sobrenatural sería si no toma agua. Pero un ayuno de 40 días sin tomar nada, solo agua, es perfectamente posible. Ya lo he dicho 20.000 veces. Por lo menos para el que tenga el cerebro y la panza sana. Y no hace falta tomar parafina para que no se le peguen los intestinos, como creía el padre Seralda, o un juguito por ahí, como hizo por ahí el padre Castellani, porque el hermano le medía el corazón y cuidado, no te me bajes de... tómate un juguito, o como o tomar media cucharadita de sal para que circule bien el cerebro y no te vuelvas loco, como también me dijo el padre Seralda. No hace falta nada de eso. Pero bien, hasta Mahoma, de ahí viene el Ramadán. Y de ahí viene que muchos faquires, hinduistas y no sé qué, pueden hacer perfectamente el ayuno de 40 días y no van a ser ni más santos ni menos santos por eso. Eso ayudará a la santidad si tengo fe. Y no me enorgullezco, porque si no, de nada sirve. Pero es una gran terapia fisiológica, porque combustiona todos los excesos que haya en el organismo, comenzando por la grasita. Entonces, terapéuticamente sirve mucho, y muchas enfermedades podrían curarse o no manifestarse tan graves. Pues bien, entonces el demonio quería saber si tú eres el Hijo de Dios, y nuestro Señor le dice, citándole también un texto de las Escrituras, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Lo lleva, porque entre Jericó, ahí en el desierto, hay unos kilómetros, no sé si 20, 30 o 10, ya no me acuerdo,
al pináculo del templo, a Jerusalén. ¿Cómo lo llevó? Si es un ángel, espíritu puro, no tiene materia, pero por la virtud, es el poder que tienen los ángeles. Y nuestro Señor se deja llevar. Tírate de aquí, porque escrito está que no te pasará nada, los angelitos no dejarán que tu piececito delicado de niño y cachetito rosado se estropee, bella doncella. Conocían las escrituras, como los protestantes. Y nuestro Señor también le dice, bueno, también dicen las escrituras que no tentarás a Dios. Yo no me voy a poner al borde del precipicio y porque tengo mucha fe y he dicho la novena a San Quintín, no me va a caer, ni me va a dar vértigo, porque si me llego a caer, Dios me va a salvar, porque yo soy la voluntad divina. No, Señor. Hay que hacer el deber y no ponerme en una situación extrema, de peligro, sin necesidad, porque yo soy católico, tradicionalista, y a mí no me va a pasar nada porque Dios está conmigo y me protege. Estoy vulnerado. Invulnerable. Estoy blindado. No, Señor. Cuidado con tentar a Dios. Y habiéndole preguntado por segunda vez si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues entonces atrevidamente lo lleva a un monte alto y le muestra el reino de este mundo y la gloria y el poder de este mundo, que en cierta forma el diablo, Satanás, tenía, porque era por lo menos uno de los ángeles que regía esta tierra o este sistema solar o esta galaxia o todo el cosmos. Porque por eso se habla de 9 coros que rigen el universo cosmo de esta maquinaria que funciona milimétricamente mejor que un reloj atómico. Entonces por eso no le dice mientes, porque en cierta forma no mentía, aunque sí mentía. Pero había algo de verdad, como siempre hay en las tentaciones. Seréis como dioses, sí. Era una mentira y era una verdad. Seremos como Dios por participación de la gracia cuando Dios me la dé. No porque mi naturaleza exija la divinidad. Ojo. ¿Para qué sirve la filosofía y la teología? 1 y 10.000 veces más. ¿Para qué quieres saber? Quédate, chito. No, pecado, curiosidad. Reza la Trinidad y no sabe ni lo que es. Bueno. Bien, entonces, nuestro Señor ahí le dice, retírate, Satanás. Y no me quiero alargar, pero ya lo he dicho cada vez que hablo de lo mismo y nada más lo voy a recordar, pero en la última tentación voy a hacer una precisión añadida que supera un poco ya lo dicho. La iglesia y los hombres de iglesia han caído en las 3 tentaciones. Procurar pan, la teología de la liberación, tanto curita Bolche por ahí. La economía. Es evidente. Hay que estar con los pobres, la iglesia de los pobres, como si la iglesia es la iglesia de los pobres, de los ricos y de las ratas, si quieren. Pues bien,
Entonces, es evidente. En la segunda, tírate, despójate del altar, de la divinidad, de la misa, de la tradición total, eres de Dios, no hay problema. Mundanízate. Sácate la sotana, los hábitos. Tírate del pináculo, no te va a pasar nada si eres un santo varón o varona de Dios. Y ya lo han hecho. Y la tercera, pues, también. La gloria, el poder de este mundo. El Vaticano está con este mundo. La jerarquía oficial de la Iglesia apóstata está con este mundo. Mire cómo siguen las consignas de los príncipes de este mundo. ¿Qué más? Verdaderos sacramentos. ¿A dónde están? Verdadera misa, verdaderas ordenaciones, ¿dónde están? Es un hecho. Pero aquí hay una cuestión también del milenarismo que hay que aclarar. Este reino, que es mío, le dice el príncipe usurpador, usurpando, porque si Dios le dio un poder era bajo su mando, no para que se adueñe. Te lo doy. Ya se apropió el usurpador. Si me adorares. ¿Y quién va a aplastar ese reino del príncipe maldito que usurpa el reino de Cristo sobre esta tierra y todo el cosmos? Entonces la cuestión no se va a zanjar en el cielo, sino en esta tierra. A ver si les queda claro. Porque Cristo es rey, como hombre, como Dios, siempre fue rey, como Él es el Espíritu Santo y el Padre. Y es en los cielos y en todas partes. Entonces el reino que está en disputa es este reino que le está ofreciendo Satanás a nuestro Señor, si la adora. ¿Ven la usurpación? La malignidad. Aterrizamos. Se apropió, se adueñó. Y por eso es el príncipe de este mundo. ¿Y quién le va a dar la bofetada de quitarle esa usurpación? Porque eso no puede quedar así. Y Santas Pascuas. La divinidad de nuestro Señor y su reyesía exigen que Satanás sea destronado de esta tierra como príncipe de este mundo por usurpador, por violador. Cierren la puerta. ¿Queda claro? Entonces esa cuestión se tiene que zanjar. ¿Y cuándo se va a zanjar? El día de la parusía. Cuando venga a reinar sobre esta tierra. Y no como Napoleón o como Alejandro Magno. Porque siempre los imbéciles paganos, indios de ojos azules, entienden los dogmas al revés. Menos mal que no estudian medicina. Porque aprenden medio algo. Y con un machete en la mano ya quieren hacer una operación de corazón abierto.
Pues así peor pasa con la teología. Ahí están Miss Berger, los monseñores, Tissier, de Galarreta, Williamson y todos los chicharetes estos. Por eso es que me los cargo y me los como fritos. Y bien merecidos se los tiene. Y los Sambor, y los Moreno, y los Pivarunes, y los que sea. Porque hay teología. Y es la de la iglesia. Y nadie salva a la iglesia, es la iglesia la que nos salva. Quede claro. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, ¿cómo es parusiaco, milenarista, apocalíptica la dominica de hoy? Y esto nadie lo ha dicho, ni Castellania. Che, algo hay que aprender del maestro y pulir. Pero es evidente lo que digo. ¿A título de qué Satanás se lo lleva? Que los catalanes dicen el Tibidabo allá en España, o a donde fuera, a donde sea. ¿A título de qué Satanás hace la tercera tentación para hacerse adorar, ofreciéndole el reino de este mundo a Cristo Rey? Entonces esa confrontación de la tercera tentación tiene que ser aclarada, finiquitada. Así de claro. Entonces vemos la importancia de las cosas. ¿Y por qué el demonio combate el milenarismo patrístico? Por eso es el odio. Porque sabe que le llegará el día y la hora. Y a ver todos los antimilenaristas, ¿qué van a hacer ese día? ¿A dónde se van a meter? Es que aquí no es cuestión de irse al cielo y Santas Pascuas. Aquí ha sido conculcado la realeza de nuestro Señor Jesucristo como Rey del universo y de este mundo y de esta tierra, por Satanás en su tercera tentación. Y eso no puede quedar así. Que esto no lo hayan visto los teólogos, ni los papas, eso es otro problema. Es lógico que el que viene, si no es un tarugo, sabrá más que los antecesores. Que el discípulo sepa más que el maestro, es normal. Eso es lo que debiera de ser. Ese es el verdadero progreso de la cultura, de la educación y de la inteligencia y del saber. Y no el progreso de los astrofísicos que estamos hechos de cenizas de estrellas, principito azul, gnóstico, imbécil. O que de la ameba sale una rata, y de la rata un chimpancé, y del chimpancé salió Adán. Es que la imbecilidad está a la orden del día. Pero bueno, entonces, quede claro que esa tercera tentación tiene que tener su fin y desenlace el día de la parusía, cuando venga Cristo a reinar con sus santos
y no de un modo como un emperador de este mundo, sino en el reino de la paz y de la justicia. En ese glorioso reino mesiánico, davídico, que los judíos esperan, pero que también tienen trabucado. Y más trabucado los católicos. Y aún los que se dicen tradicionalistas. Entonces, las cosas como son, esperemos, entonces así, en esta bienaventurada esperanza, como la llamaba a la parusía San Pablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.